El cielo sobre Riviera Azul se tiñó de un brillante tono naranja a medida que el sol se ocultaba poco a poco en el horizonte. Las suaves olas golpeaban la suave costa, llevando la relajante melodía del océano. El aire estaba impregnado del aroma salado del mar, que se mezclaba con la brisa tropical, evocando una sensación de tranquilidad que cualquiera anhelaría al poner un pie en este refugio paradisíaco. En medio de este paisaje perfecto, Miles Sterling caminaba por la costa, pero su mente no estaba tan tranquila como la de los demás turistas que disfrutaban de su estadía. A sus 35 años, Miles era un hombre formidable en el mundo de los negocios. Como director ejecutivo de Sterling Innovations, uno de los conglomerados tecnológicos líderes del mundo, se encontraba en la cima del éxito, poseyendo todo lo que un hombre podría soñar: riqueza, fama, poder. Sin embargo, cuando llegó la noche y los negocios multimillonarios ya no ocupaban sus pensamientos, un vacío se instaló en su interior como un vacío ineludible. Por eso despreciaba los momentos de ocio. El trabajo era lo único que le hacía sentir que no estaba completamente perdido. Pero esa noche, todo estaba a punto de cambiar. Miles no había planeado ir a la playa. Inicialmente, tenía la intención de quedarse en su habitación de hotel, terminando algunas llamadas importantes antes de la conferencia del día siguiente. Pero el sonido de las olas y la atmósfera apacible del exterior lo habían alejado de las frías y estériles paredes. Caminó lentamente, sus costosos mocasines se hundieron ligeramente en la fina arena, sus manos se deslizaron inconscientemente hacia los bolsillos, hasta que la vio. En ese momento, el mundo entero pareció detenerse. No muy lejos de él, una mujer estaba sentada en la arena, con su suave cabello castaño ondeando con la brisa del mar. Llevaba un sencillo vestido largo blanco. Sin embargo, incluso con esa sencillez, era de una belleza impresionante. Bajo los tonos dorados del atardecer, ella estaba tan serena como un cuadro. Sin embargo, su presencia lo impactó con una fuerza que le hizo sentir una opresión en el pecho. Camilla Carter, la única mujer a la que había amado y la que había perdido. Miles se quedó paralizado, pero antes de que pudiera calmarse, su mirada se posó en los dos niños que jugaban frente a Camilla. Un niño y una niña. Ambos tenían el pelo castaño y una piel suave y delicada. El rostro del muchacho tenía un parecido asombroso con el de su infancia. Miles sintió que la sangre se le helaba en las venas. Se quedó quieto en la playa, con el corazón latiendo violentamente contra sus costillas. Su respiración se volvió entrecortada mientras su mente se esforzaba por procesar lo que estaba sucediendo ante él. Imposible, miró a los niños. No había forma de que pudieran tener esa edad si Camilla los había dado a luz después de su divorcio. Revisó sus recuerdos y calculó mentalmente el tiempo. 8 años. No, no podía ser. En ese momento, todo su mundo se derrumbó. Tenía 2 hijos y nunca había sabido que existían. Bienvenidos a la historia de hoy. Cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Te deseamos buena salud, felicidad y paz. Esperamos traerte un poco de alegría y calidez a través de nuestras historias. No olvides suscribirte a nuestro canal para formar parte de la familia Soul Stories. Érase una vez, Miles Sterling y Camilla Carter eran la pareja perfecta. Se conocieron cuando ambos eran jóvenes y estaban llenos de sueños. Camilla era una artista prometedora con pasión por la escultura y la pintura. Mientras que Miles era un empresario ambicioso que estaba construyendo su carrera desde cero, su amor era puro, sin preocupaciones materiales. Cuando se casaron, Miles no tenía nada más que una pequeña empresa. Los primeros días de su matrimonio fueron los momentos más felices de la vida de Camilla. Ella creía con todo su corazón que, sin importar cuán ricos o pobres se volvieran, sin importar cuán difícil o fácil fuera la vida, Miles siempre sería el hombre que pondría a su familia por encima de todo. Pero todo cambió. Sterling Innovations pasó de ser una startup tecnológica en dificultades a convertirse en un imperio de $1.000 millones. Con el éxito llegó una carga de trabajo abrumadora. Las citas románticas desaparecieron. Las cenas compartidas se convirtieron en un lujo. Miles viajaba constantemente por negocios y se ahogaba en reuniones nocturnas. Camilla intentaba ser comprensiva. Ella intentó ser paciente. Lo amaba y se convenció de que era solo una etapa. Estaba equivocada. Esa noche, Camilla había preparado una cena especial. La recordaba vívidamente.
Era su cuarto aniversario de bodas. Había pasado toda la tarde cocinando. Había elegido su vestido más bonito y había puesto la mesa a la perfección. Pero Miles nunca volvió a casa. No llamó. No le envió ningún mensaje. Al principio, ella pensó que simplemente estaba ocupado con el trabajo. Pero cuando el reloj dio las 11, una inquietud se instaló en su pecho. Ella lo llamó. No hubo respuesta. Entonces tomó una decisión. Iba a buscarlo. Condujo hasta la oficina de Sterling Evasions, pero el edificio estaba desierto. Un guardia de seguridad la reconoció y dudó antes de decirle en voz baja: «El señor Sterling no está aquí». Pero lo vi salir con la señorita Rachel. ¿Rachel? Camilla la conocía. Una ejecutiva de alto rango que siempre miraba a Miles con admiración. Y algo más. Pero Miles le había dicho que no había nada entre ellos. Solo negocios. Sin embargo, en su aniversario, él estaba con esa mujer. Camilla no necesitó que nadie le diera más explicaciones. Su instinto le decía algo mucho peor. Condujo hasta el hotel donde Sterling Evasions solía celebrar eventos. Y allí vio algo que nunca podría borrar de su memoria. A través de las puertas de cristal del vestíbulo del hotel, vio a Miles y a Rachel salir del ascensor. Su intimidad era innegable. Rachel seguía sonriendo, con los labios rojos ligeramente hinchados, como si acabaran de besarla. Miles parecía un poco cansado, pero sus ojos no reflejaban culpa. Ni siquiera notó que Camilla estaba parada a unos pasos de distancia. ¿Cómo se sentía? Como si le estuvieran aplastando el corazón. El dolor se extendía por cada centímetro de su cuerpo. No podía respirar. No podía llorar. En su pecho solo había un vacío profundo. Camilla se dio la vuelta y se alejó. Esa fue la última vez que vio a Miles como su esposo. Camilla no se quedó a escuchar explicaciones. Esa misma noche, hizo las maletas y salió de la casa que alguna vez habían compartido. Sin mensajes, sin despedidas. Lo único que sabía era que no podía quedarse con un hombre que la había traicionado. En los días siguientes, Miles intentó desesperadamente comunicarse con ella. La llamó decenas de veces y le envió cientos de mensajes. La buscó en las casas de sus amigos, se puso en contacto con su familia, pero nadie sabía dónde había ido. Camilla había cortado todos los lazos. Estaba decidida a desaparecer de su vida. Nunca se arrepintió de esa decisión, pero apenas unas semanas después de irse, descubrió una verdad aún más cruel que la traición de Miles: estaba embarazada. Camilla estaba devastada. Una parte de ella pensó en contárselo a Miles, pero luego recordó la imagen grabada en su memoria. Aquella noche en el hotel, la forma en que él había elegido a otra mujer mientras aún estaban casados. ¿Cómo podía confiar en que él sería un buen padre? En sexto lugar, tomó la decisión de criar a sus hijos sola, sin ninguna ayuda de Miles Sterling. Y así, durante los últimos 8 años, Camilla Carter había sido madre soltera, criando a 2 hijos por su cuenta, sin dejarles saber nunca nada sobre el hombre que una vez había traicionado a su familia. Ahora, de pie frente a Miles en la playa, Camilla sintió el familiar escozor de una vieja herida. Ya no era la mujer ingenua que había sido antes. Ya no era la esposa que había creído tontamente en el amor eterno. Era una madre fuerte e independiente que había luchado para darles a Tom y Lisa una buena vida sin el apoyo de Miles Sterling. Sin embargo, allí estaba. Miles parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. Tenía los ojos muy abiertos por la incredulidad, como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. Sus labios se separaron, pero por un momento, no salieron palabras. ¿Ellos? Tragó saliva con fuerza, mirando a los 2 niños antes de volverse hacia Camilla. ¿Sus? ¿Míos? Un destello de dolor cruzó el rostro de Camilla, pero lo enmascaró rápidamente con una expresión fría y serena. «Es demasiado tarde, Miles», respondió ella, con voz desprovista de emoción. Él negó con la cabeza y dio un paso adelante, como si quisiera alcanzarla, pero no se atreviera. «Nunca me lo dijiste. Si lo hubiera sabido». Camilla soltó una risa amarga, llena de años de resentimiento no expresado. «Si lo hubieras sabido, ¿qué habrías hecho?», la desafió.
¿La habrías dejado y habrías vuelto conmigo? ¿Habrías aceptado a nuestros hijos, pero habrías seguido con tu aventura? Miles, nunca fuiste el tipo de hombre que podría ser esposo y padre al mismo tiempo. Él se estremeció. Ella tenía razón. Camilla se dio la vuelta, con la mirada cautelosa. No tienes que hacer el papel de padre arrepentido, Miles. No te necesitan. Sus palabras lo atravesaron como una cuchilla. No te necesitan, la frase resonó en su mente como una maldición. Pero cuando Miles miró a los dos niños, sus hijos, supo que no podía dejar que se alejaran. No importaba cuánto lo odiara Camilla, no importaba cuánto intentara alejarlo, él no iba a irse. Esta vez lucharía por la familia que había perdido. En ese momento, Miles nunca se había sentido más impotente. Podía dirigir una corporación multimillonaria y firmar contratos por cientos de millones sin dudarlo. Sin embargo, ahora, de pie frente a Camilla y los dos niños, era solo un hombre ahogado en el arrepentimiento. Camilla, por favor. Su voz estaba ronca. Nunca supe de ellos. Si lo hubiera sabido, juro que nunca los habría dejado crecer sin un padre. Camilla se cruzó de brazos, su mirada fría como el mar nocturno. Si realmente te importara tu familia, Miles, no me habrías traicionado. Sus palabras lo atravesaron como una cuchilla. Sabía que había cometido un error que no podía deshacer. ¿Pero aún había una oportunidad de arreglar las cosas? Se tragó el dolor y dio un paso adelante. Pero Camilla inmediatamente dio un paso atrás. Solo quiero hablar con ellos, Camilla. Su voz se suavizó, suplicante. No espero que me perdones. Pero los niños tienen derecho a saber quién es su padre. Camilla soltó una risa amarga y sacudió la cabeza. ¿Crees que puedes entrar en sus vidas después de 8 años y esperar que todo esté bien? Miles apretó los puños y se obligó a mantener la calma. Sé que no puedo compensar los años que me perdí, pero quiero hacer todo lo posible para ser parte de sus vidas. Camilla lo observó durante un largo rato, con la mirada llena de dudas y dolor. Aún recordaba aquella noche, el momento en que su confianza y su amor se hicieron añicos sin piedad. Miles, me traicionaste una vez. ¿Cómo puedo confiar en que no abandonarás a tus hijos? Miles se puso rígido ante sus palabras. No podía culparla por pensar de esa manera. Cuando se casaron, él había puesto su trabajo por encima de su familia. La había dejado sola en largas y solitarias noches. La había engañado. Ahora, ¿cómo podía pedirle que creyera que sería un buen padre? No me voy a ir a ninguna parte, dijo Miles con firmeza. No espero que me perdones, pero nunca abandonaré a Tom y a Lisa. Si no me crees, déjame demostrártelo. Camilla apretó los labios, con el corazón agitado. Había vivido 8 años sin él. Había protegido a sus hijos de cualquier dolor relacionado con su pasado. Pero ahora Miles estaba allí y temía que volviera a traer desilusiones, no solo para ella, sino también para Tom y Lisa. No puedo dejar que entres en sus vidas y luego te vayas como si nada hubiera pasado. Miles la miró a los ojos, con expresión firme. No me iré. Quieras o no, soy su padre. Camilla apretó los puños. No podía dejar que sus emociones se apoderaran de ella. En ese momento, una pequeña voz rompió el tenso silencio. Mamá, ¿quién es esa? Camilla se dio la vuelta, con el corazón encogido, al ver a Tom y Lisa de pie a poca distancia, con los ojos muy abiertos por la curiosidad. Miles contuvo la respiración mientras los miraba. Tom tenía el pelo castaño oscuro, ojos penetrantes y un rostro que era una réplica exacta de su yo más joven. Lisa tenía mejillas redondas y los ojos azules brillantes de Camilla, llenos de curiosidad inocente. Eran parte de él, pero se sentían como extraños. Camilla dudó. No quería mentirles a sus hijos, pero tampoco podía dejarles saber la verdad tan fácilmente. Es un viejo amigo, dijo lentamente. Miles sintió que se le oprimía el pecho. Un viejo amigo. Debería haber sido su padre. Debería haber estado allí para sus primeros pasos, para contarles cuentos antes de dormir, para enseñarle a Tom a practicar deportes y a hacer coletas con el pelo de Lisa. Pero no estaba allí, porque había perdido a su familia. Tom inclinó la cabeza, con sospecha en los ojos.
Si es un amigo, ¿por qué nunca lo habíamos conocido antes? Lisa tiró de la mano de su madre y miró a Camilla. Se parece mucho a Tom. Miles cerró los ojos brevemente, luchando por contener sus emociones. No podía perderlos. Lentamente, Miles se arrodilló frente a ellos, asegurándose de no abrumarlos. Mi nombre es Miles, dijo, con la voz cargada de emoción. Una vez fui muy importante para tu madre. Tom frunció el ceño mientras Lisa continuaba observándolo atentamente. ¿Entonces eres amiga de mamá?, preguntó Tom. Miles forzó una sonrisa, pero había una profunda tristeza detrás de ella. No exactamente. Camilla agarró la mano de Lisa con fuerza, su respiración era inestable. Ella no estaba preparada para que esta verdad saliera a la luz, pero Miles sí. No podía mentirles a sus propios hijos. No podía dejar que este momento se le escapara. La verdad es que... Miles respiró profundamente, su mirada estaba llena de amor mientras los miraba. Soy tu padre. Silencio. Camilla apretó los puños y el corazón le latía con fuerza. No estaba preparada para que Tom y Lisa supieran esto. Tom y Lisa lo miraron fijamente, luego se miraron entre sí antes de volverse hacia Miles. «Papá», repitió Tom como si la palabra le fuera desconocida. Lisa se aferró a la mano de su madre, con la voz temblorosa. «Mami, ¿es cierto?» Camilla dudó, pero al final no pudo mentir. Ella asintió levemente. Lisa parpadeó, todavía tratando de entender lo que significaba todo eso. Pero Tom estudió a Miles, su expresión era ilegible, su joven mente procesaba la verdad. «¿Entonces?» «¿Dónde estuviste todo este tiempo?», preguntó finalmente Tom. La pregunta fue como un cuchillo en el corazón de Miles. ¿Dónde había estado? Había estado viviendo una vida de lujo mientras sus hijos crecían sin padre. Se había convencido de que el pasado había quedado atrás, cuando en realidad ni siquiera había intentado encontrar a Camilla. Se lo había perdido todo. No lo sabía, admitió Miles con la voz entrecortada. Si lo hubiera sabido, habría estado aquí para ustedes dos hace mucho tiempo. Tom lo miró fijamente durante un largo momento y luego se volvió hacia su madre. ¿Por qué no se lo dijiste? Camilla sintió que se le cerraba la garganta. No quería que sus hijos sufrieran. No quería que quedaran atrapados en una red de desamor y traición. Pero ahora, al mirar a su hijo a los ojos, se dio cuenta de que la verdad era algo que ellos merecían saber. Solo estaba tratando de protegerte, susurró. Tom miró a Miles, sus ojos penetrantes llenos de emociones encontradas. ¿Y ahora qué pasa? Miles respiró profundamente, con la mirada firme. Ahora haré todo lo que pueda para compensarte. A pesar de la fría distancia de Camilla y de la vacilación de los niños a la hora de aceptarlo, Miles se negó a darse por vencido. A la mañana siguiente, se encontraba en el parque infantil del complejo, donde Tom y Lisa estaban jugando bajo la atenta mirada de Camilla. Ella se sentó en un banco cercano con un libro en la mano, pero su mirada nunca se desvió demasiado de sus hijos. Miles respiró profundamente y se acercó a ellos. «Buenos días, niños», los saludó, manteniendo su tono lo más ligero posible. Tom giró la cabeza, con expresión todavía cautelosa. Lisa, por otro lado, lo miró parpadeando, todavía tratando de procesar la idea de tener un padre en su vida. «¿Te gustaría, quiero decir, papá, te gustaría ir a navegar con nosotros?», preguntó Lisa de repente en voz baja. Camilla levantó la cabeza de golpe y frunció el ceño, pero antes de que pudiera decir nada, Tom se cruzó de brazos y asintió. «Está bien», dijo con tono desafiante. «Veamos si eres mejor que yo». Miles se rió entre dientes, aunque el corazón le latía con fuerza en el pecho por la emoción del momento. «¿Competencia justa, entonces?» Se lanzaron juntos al agua, con Miles guiando cuidadosamente a Lisa sobre cómo mantener el equilibrio, mientras que Tom, rápido y observador, ya estaba maniobrando su pequeño bote a través de las olas. El niño permaneció callado, pero Miles notó el destello de emoción en los ojos de su hijo. Más tarde, Miles los llevó a una clase de surf para niños. Lisa aprovechó la oportunidad con entusiasmo, mientras que Tom dudó, de pie con los brazos cruzados, observando atentamente a la clase antes de hacer un movimiento. Miles se dio cuenta.
Te gusta observar y analizar antes de actuar, ¿no? Preguntó con dulzura. Tom se volvió hacia él, un poco sorprendido. ¿Cómo lo supiste? Miles se rió entre dientes. Porque yo era exactamente así cuando tenía tu edad. Poco a poco, la brecha entre ellos parecía reducirse. Esa tarde, mientras Lisa estaba sentada en el porche dibujando en su cuaderno, Miles se acercó a ella. ¿Qué estás dibujando?, preguntó. Lisa levantó la vista, haciendo pucheros. Estoy dibujando a nuestra familia, pero aún no sé cómo dibujarte a ti. A Miles se le encogió el corazón. Se sentó a su lado y cogió un lápiz de color. Quizás puedas dibujarme en un barco contigo, como hoy. Lisa lo pensó un momento y luego asintió. Está bien, pero tienes que quedarte quieta mientras te dibujo. Miles se rió, entendió a mi princesita. Desde la distancia, Camilla observaba, una tormenta de emociones se arremolinaba en su interior. Miles se esforzaba. De verdad pasaba tiempo con los niños, se reía con ellos y les enseñaba cosas nuevas. ¿Pero cuánto duraría esto? Era Miles Sterling, un multimillonario, el director ejecutivo de una corporación global. Él podría fácilmente alejarse de esto, regresar a su vida lujosa y dejar a los niños atrás, tal como la había dejado a ella. Ella no podía permitir que eso sucediera. Esa noche, mientras Miles estaba en el balcón, contemplando el océano, Camilla se acercó a él. ¿Cuánto tiempo planeas quedarte?, preguntó con voz fría. Miles se volvió hacia ella, con la mirada fija. Tanto tiempo como pueda. Camilla frunció el ceño. No puedes quedarte aquí para siempre, Miles. Tienes una empresa, una vida propia. Miles se quedó callado por un momento antes de responder suavemente. Mi vida no ha estado completa desde que te fuiste. Su corazón vaciló ante sus palabras, pero rápidamente se recordó a sí misma que debía mantener la racionalidad. ¿Crees que unos pocos días pueden compensar 8 años? Lo desafió. Miles la miró a los ojos sin dudarlo. Pero tengo que empezar por algún lado y no pienso detenerme ahora. Camilla se mordió el labio. No sabía si podría volver a confiar en él. Los días siguientes, Miles siguió pasando tiempo con los niños. Y cuanto más tiempo pasaba con ellos, más veía fragmentos de sí mismo reflejados en ellos. La pasión de Tom por la tecnología, igual que la de Miles. Una tarde, Miles encontró a Tom sentado con su tableta, absorto en la lectura sobre programación robótica. ¿Te gusta la tecnología?, preguntó. Tom asintió con entusiasmo. Por supuesto. Quiero construir robots inteligentes como Iron Man. Miles se rió entre dientes. ¿Ya has intentado programar? Tom negó con la cabeza. No tengo a nadie que me enseñe. A Miles se le encogió el pecho. Si hubiera estado presente en la vida de Tom, el chico ya habría tenido la oportunidad de aprender de él. Pero había perdido esa oportunidad. ¿Qué tal si te enseño?, se ofreció Miles. Tom dudó un momento, pero luego asintió. Está bien, pero tienes que ser mejor que yo. Miles sonrió. Creo que puedo lograrlo. Y así, padre e hijo se sentaron juntos a escribir sus primeras líneas de código. El amor de Lisa por el arte, igual que el de Camilla. A Lisa le encantaba pintar. Podía pasar horas dibujando el mundo que la rodeaba. Una mañana, Miles la encontró en el jardín, trabajando en un lienzo grande. ¿Qué estás pintando?, le preguntó mientras se sentaba a su lado. Lisa inclinó la cabeza. Estoy pintando una familia, pero no sé cómo dibujarte a ti. Miles sonrió, aunque una profunda tristeza se instaló en su corazón. ¿Quieres que pose para ti?, sugirió. Lisa lo pensó un momento antes de asentir. Pero tienes que quedarte quieta. No te muevas. Miles fingió seriedad. Entendido, mi pequeño artista. Mientras Lisa mojaba el pincel en la pintura, Miles la observaba con ternura. La forma en que se concentraba le recordaba mucho a Camilla. Y en ese momento, se dio cuenta de algo profundo. Lisa era un reflejo de Camilla. Sensible, artística y llena de emociones. Tom era un reflejo de sí mismo. Curioso, inteligente y decidido.
Al mirarlos, Miles sintió un profundo arrepentimiento por todos los años que se había perdido. Se había perdido los primeros pasos de Tom. Las primeras palabras de Lisa. Había extrañado las cenas familiares, los cuentos antes de dormir y todos los pequeños pero significativos momentos que conformaban sus vidas. Pero ahora no se perdería ni un segundo más. Miles Sterling había tomado su decisión. Haría lo que fuera necesario para formar parte de la vida de sus hijos. Estalla el escándalo. ¿Una familia secreta? La noticia de la estancia de Miles Sterling en Riviera Azul se difundió rápidamente. Pero lo que llamó la atención del público no fue su participación en la conferencia de negocios, sino una fotografía filtrada de él jugando con 2 niños en la playa. La imagen se volvió viral de inmediato, apareció en las portadas de los principales periódicos, acompañada de titulares sensacionalistas. La familia secreta del multimillonario Miles Sterling. ¿Se revelaron finalmente los herederos de Sterling y Nebastian? Miles Sterling ocultó a sus hijos durante años. Miles estaba en su habitación de hotel cuando recibió la noticia. Desbloqueó su teléfono y encontró su bandeja de entrada inundada de mensajes. Periodistas, socios comerciales e incluso empleados de su empresa exigían respuestas. Una foto en particular llamó la atención. Lisa se aferraba con fuerza a su cuello mientras Tom lo miraba con una mezcla de curiosidad y contemplación. La imagen le calentó el corazón, pero al mismo tiempo sabía que no iba a ser fácil. En ese momento, su mayor preocupación no era su compañía, sino la reacción de Camilla. El enfrentamiento de Miles con la junta directiva. A la mañana siguiente, Miles recibió una llamada urgente de la junta directiva. Miles, esto se está convirtiendo en un problema serio. Richard Calvel, uno de los principales accionistas de Sterling y Nebastian, dijo en tono grave, ¿tienes idea de cuánto han caído nuestras acciones? Los inversores están preocupados por la imagen de la empresa. Lo entiendo, respondió Miles con calma, pero este es un asunto personal. No tiene nada que ver con la empresa. ¿Nada que ver con la empresa? Otra voz lo interrumpió bruscamente. Miles, eres el rostro de Sterling y Nebastian. Si los medios siguen indagando en tu vida privada, dañarán nuestra marca. La junta directiva ha discutido esto y si no lo resuelves adecuadamente, es posible que tengamos que obligarte a renunciar. Miles apretó su teléfono con fuerza. Había pasado toda su vida construyendo Sterling y Nebastian, pero ahora estaban dispuestos a echarlo por un asunto personal. Pero aunque el peso de su ultimátum lo oprimía, su mayor preocupación no era la empresa, sino sus hijos. Si los medios continuaban con su persecución, Tom y Lisa serían los más afectados. Me encargaré de esto, dijo Miles con firmeza, pero no abandonaré a mi familia otra vez. El regreso de Rachel esa noche, Miles recibió una llamada de un número desconocido. Miles, ha pasado mucho tiempo. Reconoció la voz al instante. Rachel Lancaster, la mujer que había destrozado su matrimonio y el único error que deseaba poder borrar. Escuché que estás en Riviera Azul. Su voz era suave pero con un matiz manipulador. ¿Podemos vernos? Miles apretó la mandíbula. No hay nada de qué hablar, Rachel. Ella se rió suavemente. Todavía tan fría como siempre. Pero creo que querrás escuchar esto. Los rumores sobre tu familia secreta podrían empeorar si la prensa descubre que la madre de tus hijos es Camilla. Miles apretó el teléfono con más fuerza. ¿Qué quieres? Que nos veamos. Solo una conversación. Como viejos amigos. Miles conocía muy bien a Rachel. Ella nunca hacía nada sin un motivo oculto, pero no podía arriesgarse a que se acercara a Camilla o a los niños. El malentendido de Camilla. Miles llegó al café que Rachel había elegido, sin saber que el destino tenía otros planes. Camilla no había tenido intención de seguirlo. Simplemente estaba pasando por allí cuando sus ojos se posaron en una imagen que le revolvió el estómago. Miles estaba sentado frente a Rachel, la mujer que había destruido su matrimonio. La ira se apoderó de ella. Había comenzado a creer que Miles realmente quería cambiar. Había visto su esfuerzo con Tom y Lisa, lo había visto intentar reconstruir una conexión con ellos. Pero ahora estaba allí, sentado con ella. Las manos de Camilla se cerraron en puños mientras entraba directamente al café. Me equivoqué al pensar que realmente te arrepentías de algo.
Su voz, fría como el hielo, cortó el aire como una cuchilla. Tanto Miles como Rachel se giraron hacia ella, sorprendidos. Miles se puso de pie inmediatamente. Camilla, esto no es lo que piensas. Rachel sonrió y se reclinó en su silla. Oh, qué sorpresa. Ha pasado un tiempo, ¿no es así, Camilla? Camilla le lanzó una mirada fulminante antes de volverse hacia Miles. De verdad pensé que querías cambiar. Pero, claramente, sigues siendo el mismo, siempre corriendo hacia ella. Miles frunció el ceño. Camilla, escúchame. Esto no es. No pongas excusas. Su voz era cortante, cortando cualquier defensa que él tuviera. No dejaré que me lastimes otra vez. Y tampoco dejaré que engañes a nuestros hijos. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió. Miles sintió como si el suelo bajo sus pies se hubiera derrumbado. Rachel tomó un sorbo de café y su sonrisa se hizo más amplia. Bueno, parece que acabas de perder tu segunda oportunidad. Miles apretó el puño. Ya había perdido a Camilla una vez, pero esta vez se negaba a dejarla escapar otra vez. No importaba lo que costara, le demostraría que estaba verdaderamente arrepentido. Que era capaz de ser un verdadero padre. Porque si la perdía de nuevo, sabía que nunca se lo perdonaría. La prueba de Miles con sus acciones. Miles sabía que las palabras por sí solas nunca serían suficientes para que Camilla le creyera. Una vez lo había amado, una vez había depositado toda su confianza en él. Pero él la había traicionado. Ninguna disculpa podría curar las heridas del pasado, por lo que decidió demostrar su valía con acciones. A la mañana siguiente, Miles organizó una conferencia de prensa en el Hotel Riviera Azul. Los periodistas inundaron la sala de conferencias y los flashes de las cámaras iluminaron la sala cuando subió al podio. Miles respiró profundamente y observó a la multitud. No estaba hablando solo con los medios. Estaba hablando con Camilla, ya sea que ella estuviera allí para escucharlo o no. Sé que han circulado muchos rumores sobre mí y mis dos hijos en los últimos días. Hoy quiero dejar las cosas claras. La sala quedó en silencio. Hace 10 años cometí el mayor error de mi vida. Traicioné a la mujer que más amaba. La perdí. Y ni siquiera sabía que también había perdido a 2 niños en el proceso. La multitud murmuró. Los bolígrafos garabateaban en los cuadernos y se activaban los dispositivos de grabación. No negaré mi pasado. Cometí un error y no voy a poner excusas por ello. Pero hay una cosa que quiero que todos sepan, nunca más permitiré que mi familia sufra por mis fracasos. Miles miró directamente a la cámara. A partir de hoy, dedicaré más tiempo a mi familia. No dejaré que mi trabajo me robe los preciosos momentos que tengo con mis hijos. Y para aquellos que aún dudan de mí, demostraré mi valía con mis acciones. Reacción negativa de la Junta Directiva. La declaración pública de Miles se difundió rápidamente, pero no todos quedaron satisfechos. Esa tarde, la Junta Directiva de Sterling Innovations convocó una reunión de emergencia. Al entrar en la sala de juntas, Miles se encontró con las caras severas de los accionistas más poderosos de la empresa. Miles, ¿estás jugando con el futuro de esta empresa? Richard Calvell, uno de los accionistas más influyentes de la empresa, lo miró con enojo. ¿Saliste en la televisión nacional y declaraste que te retirarías de tus responsabilidades? ¿Pensabas que la junta directiva simplemente lo dejaría pasar? No estoy jugando, Richard, respondió Miles con calma. He pasado más de una década construyendo esta empresa, pero eso no significa que deba sacrificar a mi familia por ella. Esta empresa es tu vida, intervino otro miembro de la junta directiva. Si no puedes dedicarte por completo a ella, no mereces ser el director ejecutivo. Miles escudriñó la sala con una mirada firme. Asintió lentamente. Tienes razón, no puedo seguir como director ejecutivo si no puedo equilibrar el trabajo y la familia. La sala quedó en silencio. Me estoy resignando, jadeos llenaron el aire. ¿Qué acabas de decir? Los ojos de Richard se abrieron de par en par. Miles se puso de pie y apoyó las manos firmemente sobre la mesa. Renuncio, repitió con voz resuelta. Con efecto inmediato. Esta empresa es importante, pero mi familia es más importante.
Los miembros de la junta directiva intercambiaron miradas atónitas. Nadie esperaba que Miles Sterling, el hombre que había construido Sterling Innovations desde cero, se marchara tan fácilmente. Pero ya había tomado una decisión. Ya no era el hombre que había sido 10 años atrás. El hombre que había puesto su trabajo por encima de todo y había perdido a las personas más importantes de su vida por ello. La noticia de la dimisión de Miles se extendió como un reguero de pólvora. Cuando Camilla la leyó, no podía creer lo que veía. Miles Sterling, el hombre que una vez estuvo tan consumido por la ambición que dejó que destruyera su matrimonio, ¿había renunciado a su imperio por el bien de sus hijos? Ella siempre había creído que sus intentos de enmendarse eran temporales, solo una forma de aliviar su culpa. Pero esto era diferente. Esa noche, cuando Miles llegó al complejo turístico para ver a Tom y Lisa, Camilla lo observó de cerca. Ya no tenía la arrogancia de un poderoso director ejecutivo ni la máscara de un hombre que creía poder controlarlo todo. Frente a ella se encontraba un hombre que finalmente había aprendido lo que realmente importaba en la vida. ¿De verdad dejaste la empresa?, preguntó Camilla, con la voz más tranquila de lo habitual. Miles asintió. No dejaré que el trabajo me quite ni un segundo más de mi tiempo con Tom y Lisa. Camilla escrutó su rostro buscando cualquier señal de engaño, pero todo lo que vio fue sinceridad. Aún no estaba lista para perdonarlo. Pero por primera vez en años, empezó a creer que tal vez, solo tal vez, Miles Sterling había cambiado de verdad. Con el paso del tiempo, poco a poco, Miles se convirtió en parte de la vida de Tom y Lisa. Al principio, los niños se mantuvieron a distancia, pero él no se rindió. Miles pasó tiempo con ellos con paciencia, ayudando a Tom a armar modelos de aviones, ayudando a Lisa a pintar en la playa y leyéndoles cuentos para dormir todas las noches. Una mañana, mientras Miles ayudaba a Tom a arreglar un coche de juguete roto, el niño dudó un momento antes de susurrar: «Papá, ¿sabes cómo volver a poner esta rueda?». Miles se quedó helado. Su corazón pareció detenerse por un segundo. Miró a su hijo y luego a Camilla, que estaba parada cerca, igualmente atónita. Lisa tiró de su manga, sus grandes ojos brillando. «Papá, ¿puedes ayudarme a colorear este dibujo?». Miles sintió un nudo en la garganta. Él asintió con la voz ronca por la emoción. «Los ayudaré a ambos. Cuando me necesiten». Por primera vez, se sintió realmente un padre. Por primera vez, Tom y Lisa lo aceptaron de verdad. Camilla observó todo desde la distancia, viendo cómo Miles cuidaba a los niños sin forzar nada. No intentó ganarse su afecto con regalos extravagantes, como ella temía en el pasado. En cambio, utilizó la paciencia, la sinceridad y el amor incondicional para demostrar que había cambiado. Una tarde, cuando Lisa se resbaló y cayó en la playa, Miles corrió a atraparla antes de que Camilla pudiera reaccionar. «¿Está bien, cariño? Papá está aquí». La tranquilizó con dulzura, mientras le quitaba la arena de las patitas. Al ver esa escena, Camilla sintió que algo se ablandaba en su interior. Después de muchas pruebas, ya no podía negar una cosa: Miles realmente estaba intentándolo. Esa noche, después de que los niños se hubieran quedado dormidos, Miles salió al balcón donde se encontraba Camilla, contemplando el océano infinito. Ella no se dio la vuelta, solo siguió mirando las olas. «Gracias», murmuró. Camilla frunció el ceño levemente. «¿Por qué? ¿Por darme la oportunidad de ser padre?». Se quedó en silencio durante un largo momento antes de responder suavemente. «Es por los niños. Necesitan a su padre». Miles no discutió. Sabía que, para Camilla, el perdón no era fácil. Pero al menos ella había abierto una pequeña puerta para que él pudiera pasar. Una tarde, cuando el sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo la playa de un cálido resplandor dorado, Miles y Camilla caminaron juntos por la orilla. Las olas lamían suavemente la arena, borrando sus huellas mientras caminaban. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. Solo el sonido del océano y el susurro de la brisa los rodeaban. De repente, Miles se detuvo. Se volvió hacia Camilla, sus profundos ojos azules reflejaban la suave luz del sol poniente. «Te perdí una vez, Camilla». Su voz era baja, firme, sincera. «Esta vez no permitiré que eso vuelva a suceder». Camilla se estremeció levemente, aunque no de frío.
Bajó la mirada y sus dedos se apretaron ligeramente alrededor de la tela de su vestido. Miles empezó a decir algo, pero se quedó callada. Lentamente, él extendió la mano y tomó la de ella. Camilla no la apartó. En ese momento, sin palabras, ambos entendieron. Era un nuevo comienzo. Sin promesas apresuradas, sin ilusiones de un amor perfecto, solo un camino lento y constante hacia el perdón. Una confianza que se va reconstruyendo pieza por pieza. Esta historia es el viaje de redención de Miles después de cometer el mayor error de su vida. No solo recuperó su derecho a ser padre, sino que también aprendió a convertirse en un mejor hombre. Alguien que puso a su familia por encima de todo. Camilla, a pesar de las cicatrices que aún cargaba, aprendió a darle la oportunidad de demostrar que realmente había cambiado. Y lo más importante, Tom y Lisa finalmente tenían lo que siempre habían merecido, una familia completa. Porque a veces perdonar no significa olvidar el pasado, significa aprender a seguir adelante juntos. Gracias por seguir esta historia. Cuéntanos qué te pareció. Y no olvides suscribirte para recibir más historias emotivas y poderosas. Deja un comentario. Comparte esta historia con otras personas. No te pierdas la próxima. Hasta la próxima. El amor siempre gana.